en su escudo la palabra de Dios. Esta nación ha sido la única que en su cinta tricolor ha puesto el Dios, patria y libertad, poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Pero también esta nación fue fundada basada en los principios de la palabra de Dios. El hecho de ponerle la Trinidad a esa gran fundación en pro de la libertad no fue una coincidencia. Si ustedes leen a Duarte se dan cuenta de que Duarte fue un hombre pro Biblia, pro cristianismo, y que la verdadera libertad que él entendía, por eso nuestro escudo está en Juan capítulo 8, verso 32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es importante que el contexto de ese texto habla del pecado. Es la esclavitud del pecado, al conocer la verdad, lo que nos hará libre. Pero no es libre de una potencia extranjera, sino libre de la esclavitud del pecado, que es peor que la esclavitud social. Porque hay muchas personas que son esclavos del pecado y no pueden salir, aunque tienen la libertad social, aunque tienen una democracia. Y una muestra es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ellos son libres, pero esclavos del pecado. Y están mostrando esa esclavitud cada día más, mostrando que Satanás se quiere hacer apoderar de la sociedad norteamericana. Por eso tenemos que orar. Tenemos que orar por los norteamericanos, por la sociedad norteamericana, por lo que está pasando. A mí lo único que me duele es que no fue un blanco que lo hizo, que fue un negro que lo hizo. Qué pena que dañara nuestra raza, que fuera el primer presidente negro de los Estados Unidos que se fuera a favor del diablo. Qué pena. Eso duele en el corazón porque es nuestra raza. Aquí no hay nadie que sea blanco, aquí todito tenemos el prieto detrás de la oreja. Entonces, es lamentable que este hombre se abriera a lo malo. Y dijo Putin, oiga, Putin, un presidente ateo de una nación atea, dice: los Estados Unidos están en el declive económico que están porque se han apartado de Dios y han sacado la palabra de Dios de su país. Un ateo. Eso es como el refrán de que un burro, un conejo diciéndole a un burro orejudo, ¿no? Un ateo diciéndole a un país cristiano: ustedes están como están porque se apartan de Dios. Eso es como la piedra hablándole a los hombres. Pero qué bueno que hay un grupo de personas que están peleando por esta nación. Y que no vamos a dejar que el pecado se entrone en la República Dominicana. Y esta semana ha sido catalogada como una semana de oración. Todos los grupos de discipulados, excepto los grupos nuevos, todos los grupos de discipulado, en vez de dar el discipulado, vamos a estar orando durante el tiempo que nos reuníamos. Si nos reuníamos por 1 hora o 1 hora y media, pues esa hora y media vamos a estar orando. Vamos a estar intercediendo por el país, vamos a estar intercediendo por la nación, vamos a estar intercediendo por la iglesia para pedirle cobertura a Dios por la iglesia. Vamos a estar intercediendo por las finanzas de la iglesia, por los hermanos, para que Dios bendiga las vidas de cada hermano. Vamos a estar poniendo una cobertura de salud sobre la iglesia. En estas últimas 4 semanas han operado más de 4 hermanos de la iglesia. Lilian, la esposa de Juan, fue operada. Dildri fue operada. La hija de Dildri fue operada. Beto fue operado. Milagro fue operada antes de ayer. Y así
varias operaciones han venido en estos días. Mucha gente está afectada por la chichigua. Es increíble que el jueves estábamos hablando y viendo los síntomas, y la tercera etapa es una etapa de depresión. Y yo le decía a una persona, yo estoy como un carro automático, caminando pero sin pasar cambio. Uno está haciendo las cosas, pero la está haciendo sin deseo de hacerla, sin ganas de hacerla, o sea, porque tiene uno el compromiso de hacerla. Entonces tenemos que orar, porque esto no viene no viene del cielo, esto tiene que venir del diablo. Porque esto no es una otra persona. Mi cuñada, yo la llamé, una mujer que no se sienta, y me dice, ay cuña, estoy aquí desde las 12 del mediodía, que comí, me acosté y no me quiero levantar. No quiero levantarme. Y esa mujer acostada es porque la cosa es grande. La pastora tuvimos que llevarla al neurólogo en esta semana porque los pies seguían hinchados. O sea que tenemos que meternos en oración, porque si la oración lo puede todo, es la manera que tenemos que hacerlo. Así que todos los discipulados, que no sean los discipulados nuevos, o sea, los que se comenzaron hace poco, vamos a estar orando esta semana completa, desde mañana hasta el próximo lunes, y hasta que el Señor diga, los discipulados van a estar orando, solamente intercediendo y metiéndonos en oración. Cada discipulado viene, se congrega aquí y vamos a estar orando. Pero también vamos a estar ayunando. Amados, vamos a ayunar. Si usted no puede ayunar, hay personas que preguntan, pastor, ¿y cómo es que se ayuna? Bueno, sin comer. Sin comer. Sin comer. Pero deje de comer en una etapa donde a usted le duele. Por ejemplo, para mí dejar de desayunar no significa nada. A mí no me afecta dejar de desayunar, porque yo no me desayuno casi nunca. Por ende, si yo si yo ayuno en la mañana, pues no estoy haciendo ningún sacrificio. Ahora, a mí sí me es difícil dejar de cenar. Usted me puede quitar a mí las 2 comidas del día, pero usted sin la cena yo tengo dificultad. A mí me entran pajaritos en el aire. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trato de cenar, no de desayunar, sino de cenar. Y no ceno entonces, porque para mí eso sí es un sacrificio, no cenar. Así que usted trate de ayunar algo que le duela, para presentarnos a Dios, pidiéndole al Señor que cubra nuestra congregación y que nos bendiga. Que nos bendiga, porque necesitamos de su bendición. Quiero pedirle al hermano Dulben, que quiere compartir un testimonio en esta mañana con cada uno de ustedes, que pase por acá. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. La semana pasada visité al médico de la empresa donde laboro, porque desde que regresé del viaje de Europa, se me ha estado hinchando. Después de 40 días de adoración, yo me imagino que hay personas que no encuentran sitio después de las 7:30 en su casa, y más de los que tuvieron acá los 40 días corridos. Pero quiero que visualicemos, cuando íbamos a entrar a los 40 días, hablamos del significado del 40, que era un número de cambio. Y ustedes vieron el video que se hizo, que también tenía algunas notas sobre este mensaje. Pero hoy, ¿cuál es la actitud que debemos tener los creyentes después de haber pasado 40 días en la presencia del Señor, oyendo mensajes poderosos, pudiendo venir acá a poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas? Y quiero que analicemos
tres aspectos en la Biblia de personas que salieron de 40 días de lluvia, 40 días, 40 años en el desierto, y una persona que estuvo 40 días de ayuno y oración, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y el primer caso que vamos a ver es el caso de Noé. Si vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el capítulo 7, Dios le habla a Noé y le dice en el verso número 4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que yo hice. Luego vemos que en el capítulo 8 nos damos cuenta de que esos 40 días de lluvia ocurrieron, pero dice la palabra en el capítulo 9 que, verso 17, y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can, que es el padre de Canaán. Y sigue diciendo, y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y dice, y plantó una viña. Después de nosotros tener 40 días de adoración, vamos a comenzar a hacer cosas. Vamos a comenzar a comenzar proyectos. Vamos a comenzar a creer en las palabras que Dios nos dio. Vamos a preparar el camino para lo que viene. Y dice que Noé comenzó a labrar la tierra, comenzó a preparar la tierra. Y dice que él sembró una viña. Y el verso 21 dice, y bebió del vino y se embriagó. Una de las cosas que puede ocurrir después de 40 días es que nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos saben que Dios ha prometido que nos va a bendecir? Y una de las cosas que podemos pasar es que nos seamos bendecidos y veamos el fruto del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque ninguna bendición vendrá si nosotros no labramos la tierra. Nada vendrá si nosotros no lo trabajamos. Hay gente que quiere bendición, pero no quiere preparar el terreno para esa bendición. Yo no puedo conseguir un buen trabajo si no estudio para ese buen trabajo. Yo no puedo hacer un buen negocio si no me preparo para ese gran negocio. Mucha gente pierde oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque no se prepararon en el tiempo en que venía el desierto. Si nosotros no nos preparamos en el tiempo del desierto, cuando vengan las oportunidades nos van a pasar por encima. Porque no estamos preparados. Pero dice la palabra que Noé labró la tierra, él preparó el terreno y él comenzó a sembrar. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros nos preparamos y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, vendrá el fruto de nuestro trabajo, vendrá la bendición? Pero hay un peligro en ser bendecido, y es que nos podemos embriagar con el fruto de nuestro trabajo. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Lo que implica que hay personas que se pueden embriagar con el fruto de su trabajo. ¿Y qué significa que yo me puedo embriagar con el fruto del trabajo? Y es cuando comienzo a creer que lo que estoy recibiendo es fruto de mi esfuerzo y no de la bendición de Dios. En una ocasión, una persona pedía que Dios lo bendijera. Pero después esa persona, que cuando Dios lo bendijo, no tenía tiempo para dedicarle a Dios.
Y un día yo voy a su casa y la persona dice, pero yo no sé qué es lo que pasa, yo no tengo tiempo para Dios ahora. Y es en ese momento cuando nosotros comenzamos a embriagarnos del fruto de nuestro trabajo. Es en ese momento en cuando nosotros comenzamos a creernos que lo que hemos logrado ha sido por nuestro propio esfuerzo. Es cuando nosotros comenzamos a visualizar el triunfo, no como la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros, sino como yo me fajé para lograr esto. En una ocasión, una persona con mucho dinero dice, yo he trabajado para esto. Lo que yo tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. ¿Y cuántos saben que cuando alguien quiere quitarle la gloria a Dios, Dios te demuestra que la gloria solamente es de Él? Tres días después esta persona se enfermó y tuvo que gastar casi la mitad de lo que había trabajado por más de 20 años. La palabra de Dios dice que una de las cosas que es vanidad en la tierra es ver al hombre trabajar y acumular riquezas y después otro aprovecharla. ¿No hemos visto mucha gente que se mata trabajando, acumula mucha riqueza y después los hijos la desbaratan? ¿Cuánto hemos visto eso? Nosotros tenemos que aprender, amados míos, que después de 40 días tenemos que tener cuidado si nos embriagamos con el fruto de nuestro trabajo y no con el Espíritu Santo. Noé terminó embriagándose con la cosecha que él había obtenido. Porque él se envaneció en lo que había logrado. Y dice la palabra que cuando tú te embriagas con el fruto de tu trabajo, cuando te envaneces en lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a descubrir. Y dice, y bebió el vino y se embriagó y estaba ¿qué? Descubierto en medio de su tienda. O sea, en buen dominicano, cuando tú te embriagas con el fruto de trabajo, terminas avergonzándote. Termina perdiendo la vergüenza. Yo he visto muchas personas que estaban a los pies del Señor. Dios lo ha bendecido y de repente se apartan de los caminos del Señor y comienzan a ensuciarse en sus propios pecados. Comienzan a embriagarse en sus propios pecados. Comienzan a hacer cosas vergonzosas. Noé, un hombre prudente, un hombre de Dios, termina desnudándose. ¿Y qué sabe qué pasa esto? Y dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te embriagas en lo que tú logras y no en el Dios que te da lo que tú logras, tú terminas siendo deshonrado por tus hijos. Noé fue deshonrado por sus hijos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Dios durante estos 40 días
ha prometido que nos va a bendecir, ha prometido que vendrán cosas grandes. Fueron no 2 ni 3 veces, muchas veces que de los 40 pastores, sin conocerse ninguno uno al otro, muchos dijeron, aquí va a pasar algo grande. Pero sabes, tenemos que tener cuidado si eso grande que viene nos envanece y nos embriagamos en lo que viene. Yo creo que aquí hay personas que Dios le va a dar bendiciones económicas. Yo creo que aquí habrá personas a las que Dios va a bendecir con sus esposos. Yo sé que aquí hay hombres que Dios lo va a levantar como el águila. Parece que pocos lo creen. Y ya Dios lo está haciendo. Pero tenemos que tener cuidado si la bendición, en vez de honrar al Dios, nos embriagamos en ella. El segundo caso fue el pueblo de Israel, en Números capítulo 14. Números capítulo 14, verso número 11. Ustedes recuerdan que en el capítulo 12 y 13 habían mandado a los espías para ver la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero cuando llegan estas personas a la tierra y llegan a dar el reporte, ellos lo único que vieron eran los grandes de las personas que estaban en aquel lugar. Y dice que comenzaron a decir, bueno, nosotros no vamos a poder con esa gente. Eso va a ser muy difícil. Dice el verso 28 del capítulo 3, mas el pueblo que habite aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitad el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, habitad junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué vieron ellos? Las dificultades. En estos 40 días, muchos de ustedes se les ha profetizado cosas. En estos 40 días hemos visto muchas maravillas de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando salimos allá afuera y comenzamos a explorar, nos damos cuenta que la cosa está difícil. Comenzamos a darnos cuenta que no es tan fácil, que Dios me va a bendecir. ¿De dónde me va a bendecir? Comenzamos a darnos cuenta que, ¿y cómo van a volver mis hijos otra vez? Si mira, ahora están más malos que cuando comenzamos. Y comenzamos a ver las cosas negativas. Comenzamos a ver lo que no se puede. En el capítulo 14, ante esa actitud, Jehová le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de tratar este pueblo? Me ha de irritar este pueblo, perdón. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Una de las actitudes que podemos tener cuando somos sacados del desierto, cuando pasamos los tiempos de los 40 días, cuando pasamos los 40 años, es que todavía, a pesar de ver la mano de Dios en medio nuestro, no le creamos a Dios. Es muy posible que muchos de ustedes, alguien le haya dado una palabra en estos 40 días, pero a pesar de usted ver la mano de Dios en su vida, haya incredulidad todavía en usted. La palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino que ¿por qué andamos nosotros? Por fe. Pero lo contrario a la fe es la incredulidad. No hay una cosa que destruya más lo que Dios quiere hacer en tu vida que el no creer.
Y el creer, dice Romanos capítulo 14, dice, y la fe, perdón, capítulo 10 dice, y la fe viene por él y el oír. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos fe? Porque nada más oímos la palabra cuando venimos aquí a la iglesia. A veces dedicamos más tiempo a Google y a Wikipedia que a la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no nos alimentamos de la palabra, nuestra fe nunca va a ser grande. Tú nunca vas a saber, si no lo lees en la palabra, que había un pueblo que estaba en medio de un desierto y fue alimentado casi por 40 años con un pan que bajaba del cielo. Si tú no lees eso, tú no sabrás que no importa la necesidad que tú tengas, que no importa que no tengas trabajo, del cielo bajará tu pan. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿sabes algo? En medio de ese desierto bajaba el pan, pero el pueblo tenía que molerlo. Mire, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque Dios no puede estar mandando el pan y nosotros lo estamos desechando. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, amados? Dios no puede estar mandando la bendición y nosotros la podemos estar desechando. Hay una historia muy famosa que todos creo deben conocerla, que había un hombre en medio de una inundación y el agua iba subiendo y el hombre se subió encima del techo de la casa. Y cuando el hombre estaba encima del techo de la casa, el agua seguía subiendo. Y el hombre decía, Dios me va a venir a salvar. Yo sé que Dios me va a venir a salvar. De repente llega una yola y le pasa por el lado y le digo, Señor, venga, que yo... Él dijo, no, a mí me va a venir a salvar Dios. Dios me va a venir a salvar. Y resulta que, bueno, sigue el agua creciendo y viene un helicóptero y le tira una escalera y le dice, Señor, suba. Y dice, no, Dios me va a venir a salvar. Llegó el momento en que el agua subió, el hombre se ahogó y llegó al cielo. Y él le dijo, Señor, pero ¿y qué pasó? Yo creía en ti. Y él le dijo, Barbarazo, no te mandé una yola y te mandé el helicóptero y no lo usaste. ¿Y cómo tú querías que yo te salvara? ¿Sabe? Hay muchas personas a las que Dios le está mandando la bendición. Dice, no, esa no es la bendición que Dios me va a mandar. La bendición que me mandé es otra. Yo esa no la quiero. Y entonces la familia pasando trabajo cuando Dios te está mandando lo que tú quieres para bendecirte. Pero tú no te estás dando cuenta que Dios te lo está enviando y tú lo estás desechando. Pero Dios no me provee. No te puede proveer. No estás desechando la bendición. Yo no sé si usted me está entendiendo, amado. En una ocasión viene una persona y le dice a otra, mira, mi hermano, toma esta bendicioncita. Dice, no, yo no quiero, yo no estoy pasando hambre. Porque no hay una cosa más orgullosa que un pobre. Mire, el orgulloso no es el rico. A veces los pobres son más orgullosos que los ricos. Yo conozco un pastor amigo mío que él daba una fundita todos los meses en la iglesia. Y ellos preparaban esa funda, pero la ponían en el frente de la iglesia. ¿Y sabes qué? Todas las fundas se quedaban ahí. Todas las fundas, hermano, las fundas se quedaban ahí.
¿Sabe por qué se quedaban ahí? Porque nadie quería ir a buscarla para no mostrar su necesidad. ¿Y sabe cómo se llama eso? Dígale al que está al lado suyo: cuando no me humillo es porque tengo orgullo. Dice Esmeralda que pongámosla ahí para que se muestre aquí. Mire, hermano, la incredulidad es lo único que impide que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Bendito el nombre del Señor. Bendito Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario, ¿qué dice? Que crea que Él es, que Él es ¿qué? Que Él es ¿qué? ¿Qué significa galardonador? ¿Usted sabe que Dios quiere galardonarlo, quiere premiarlo a usted? Que Dios quiere bien para nosotros y no mal. Pero ¿qué es lo que hace que el galardón llegue a mi vida? ¿Qué es lo que hace que el galardón llegue a mi vida? ¿El qué? Creer. Lo que hace que el galardón yo lo reciba es la actitud mía de creer. Pero sabe que hay personas que no creen por la sencilla razón de que en su pasado le han dicho: tú no vas a recibir nada bueno, y la gente no cree que sea capaz de que Dios lo quería galardonar. Pero el texto dice: el que se acerca a Dios tiene que creer. Dígale al que está al lado suyo: tengo que creer. ¿Y qué es lo que tengo que creer? Que Dios me quiere galardonar. Que Dios quiere premiarme. Que Dios me quiere premiar con un carro. Que Dios me quiere premiar con un esposo. Que Dios me quiere premiar con una bendición material. Que Dios me quiere premiar con un trabajo. Que Dios me quiere premiar con su paz. Pero yo tengo que creerlo. Si yo no lo creo, no lo voy a recibir. Y hay personas que van caminando por la vida y van: ay no, a mi Dios, ¿y por qué Dios me va a bendecir? Yo soy tan malo y yo soy peor que tú. Dios no te va a bendecir porque tú seas bueno, porque dice la Biblia que no hay bueno ni aun uno. Ya lo que tú querías para ser bueno, lo hizo Cristo por ti. Nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios. Nosotros solamente podemos creer que el favor de Dios viene sobre nosotros. No podemos hacer otra cosa, hermanos. No podemos hacer otra cosa. Pero muchas veces nosotros dejamos que el diablo nos acuse. No, hice esto malo hoy. Y andamos en la ley aunque estamos en la gracia. Y vivimos buscando en qué fallamos. Ay, hoy hablé una mentira. Ay, sí, se me zafó decirle al vecino que yo no tenía aceite y yo tenía aceite aquí, pero es que nada más tengo un chin. Entonces usted está buscando: ay, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi esposo, le hablé mal a mis hijos, y usted vive culpándose. Y en esa culpa usted va pensando: ay no, es que yo fallé a Dios y Dios no me va a bendecir. Óigame, usted nunca va a llegar a poder cumplir con lo que Dios quiere para su vida. Si nosotros estamos bajo la gracia de Dios, es porque hemos creído en Jesucristo. Eso es lo único que nos permite entrar al lugar santo. No es tu bondad ni lo que tú puedas hacer. No es tu ley, no es cumplir con la ley. Porque si estás bajo la ley y falla en un solo punto, te haces culpable de todos los demás.
Pero cuando estás bajo la gracia, ya puedes pecar y venir a los pies de Cristo y decirle: yo confieso mis pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. El pueblo de Israel no creía, ¿sabes por qué? Porque no consideraba que tenía el valor que tenía. ¿Sabes que uno de los problemas que pasa cuando nos hacemos esclavos es que el esclavo crea una mentalidad de no posibilidad? El esclavo no hace nada porque él cree que no va a poder lograr nada. Y llega un momento en que nosotros no hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque creemos que no vamos a lograr nada. En una ocasión, Bill Gates se le hizo una entrevista. Y él decía: ¿cómo usted ha logrado? O le preguntaron: ¿cómo usted ha logrado mantener en los primeros lugares la empresa que usted dirige? O sea, ¿cómo usted ha podido seleccionar un buen personal? Y él decía: solamente elegimos personas que tengan una buena actitud. Y el entrevistador le dice: ¿y cómo es eso? Bueno, cuando una persona viene a buscar el trabajo, siempre le hacemos una pregunta: ¿hasta dónde usted quiere llegar? Y todo el que nos conteste que quiere llegar a donde yo estoy, ese lo contratamos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si yo quiero llegar al puesto de Bill Gates, es porque yo voy a luchar para llegar ahí. Y mi actitud va a ser que genere en la empresa un cambio. Pero si usted va a una empresa y le dice: ¿a dónde usted quiere llegar? Bueno, donde me lleven. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Y usted cree que usted merece ese trabajo? Ah, bueno, si me lo dan. ¿Y qué usted sabía hacer? Bueno, yo hago de todo. ¿Y qué es de todo? De todo. ¿Y por qué tenemos que darle este trabajo? Bueno, porque yo lo vine a buscar. Ahora es muy diferente cuando usted va a un trabajo y le dice a la persona, como le dijo una hermana de una iglesia que fue a buscar un trabajo y dijo: ¿dónde está el trabajo que ya es mío porque mi Dios me lo dio? Y dice: ¿cómo así? Sí, yo vine a buscar el trabajo que es mío ya. No hay que entrevistar a más nadie. Esto me pertenece a mí. Ya Dios me lo entregó. ¿No es diferente la actitud? Es diferente la actitud. Usted tiene que tener una actitud de entender que Dios a usted lo quiere bendecir. Dice: Dios quiere buenas cosas para nosotros. Dios quiere buenas cosas para nosotros. Pero podemos salir de estos 40 días diciendo: esa profecía es para llantar a uno. ¿Sabes cómo se llama eso? Incredulidad. Vamos al libro de Números, una vez más.
En el capítulo 20, verso número 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarte delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sabes por qué pasó esto? Miren, léanse el verso número 2. Vamos a leer el 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Y para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Cuántas veces antes de este evento el pueblo de Israel hizo eso mismo? ¿Ustedes recuerdan cuando fueron a la Mara, que las aguas eran amargas y el Señor la endulzó? Ellos hicieron lo mismo. Pero cuando no tenían que comer, hicieron lo mismo. Pero después con el maná hicieron lo mismo. Comenzaron a cararse porque nada más era maná, 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 maná. No había otra cosa. Pero después que piden carne, le dan la carne, ¿hicieron qué? Lo mismo. ¿A quién se parecen los judíos? ¿A quién se parecen los judíos? No se parecen a nosotros. Que Dios hace un milagro hoy y mañana volvemos a lo mismo. Pero ¿sabes producto de qué es eso? Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no que la incredulidad es lo que nos lleva a quejarnos. La incredulidad es lo que nos lleva a ser desobedientes. La incredulidad es la que nos lleva a hacer crisis en los momentos de dificultad. En estos 40 días hemos recibido palabras, hemos recibido promesas de Dios, profecías de Dios, pero sabes una cosa, si no tenemos la actitud de creerlas, vamos a seguir en el mismo lugar en que estábamos antes. Y muchos de nosotros no vamos a poder ver las promesas que Dios tiene para nosotros. La tercera actitud está en el libro de Mateo, capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Miren qué extraño. El Espíritu del siglo XXI nos lleva a la prosperidad. El Espíritu del tiempo de Cristo lo llevaba al desierto. Yo no sé si usted me está entendiendo, amado. Hoy no están vendiendo al Espíritu llevándonos a la prosperidad. Pero en aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús, ¿a dónde? Porque sabes una cosa, en la abundancia no se forma carácter. El carácter se forma en el desierto. No fue
en la prosperidad que Jesucristo encontró nuestra victoria. Fue en la cruz. Las victorias no se encuentran en los momentos de bendición, las victorias se encuentran en los momentos en que mueres. Hoy queremos la bondad de Dios, pero no queremos el sacrificio que lleva a la gloria de Dios. Lo que llevó a Jesús a la exaltación no fueron los milagros, fue la cruz. Dios no fue exaltado por los milagros. Dios fue exaltado por haber sido obediente hasta la muerte de cruz. Pero sigue diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Hello. Miren, hay una teología hoy en día que es la teología del positivismo. En este tiempo nadie hubiese querido aceptar que Dios a través de su Espíritu me llevara al desierto para que el diablo me tentara. Eso es teología positivista. ¿Qué significa positivismo? Que cuando alguien te declara o cuando algo malo te está pasando, yo no puedo decir que la chikungunya me tiene depresivo. No lo puedo decir. No reciba eso. Porque, ¿sabe cómo se llama eso? Esoterismo. Cuando Cristo estaba triste, Él dijo, estoy triste y angustiado. La realidad no quita la verdad. El hecho de que reconozca, a veces me preguntan, pastor, ¿cómo se siente? ¿Mal? No me siento bien. Hay gente que comienza, yo estoy bien, estoy fuerte en el Señor, santo. Y cuando pasan un par de meses usted lo ve desbaratado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que a veces asumimos cosas que no vienen de Dios, sino que vienen de las tinieblas. Cuando Jesucristo iba a la cruz, le dijo a sus discípulos, estoy triste y angustiado. Y no vino tristeza sobre él, el diablo no se apoderó de él. Esa era la verdad de lo que él permitía. Usted tiene que saber que su sentimiento en un momento puede ser de tristeza, pero usted va a recibir la voluntad de Dios con agrado. Cristo estaba angustiado, pero él sabía que él iba a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo, amado? Nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que somos con la esperanza de que nuestro futuro es victorioso. Porque nosotros somos más que vencedores. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. El diablo no nos va a atacar por donde somos fuertes. El diablo nos va a atacar en donde somos débiles. El diablo no nos va a atacar con lo que abundamos. El diablo nos va a atacar en donde escaseamos. Si su necesidad es emocional de un compañero, por ahí lo va a atacar el diablo. Si su problema es con dinero, por ahí lo va a atacar el diablo. ¿El problema de Jesús cuál era? Era el hambre. ¿Y por dónde lo atacó Satanás? Satanás te va a atacar y te va a tentar con tu necesidad. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie ni en piedra. ¿Qué usó Satanás para tentar al diablo? ¿Y qué usó cuando Génesis capítulo 3 y se acercó a Eva? ¿Qué usó? La palabra. Él dijo, Dios, con que Dios dijo, siempre el diablo te va a tentar con la palabra. Por eso tú tienes que conocer la palabra para que no te dejes tentar del diablo. Si tú no conoces la palabra, el diablo te va a engañar con la misma palabra. Él sabía la palabra, pero la tergiversaba. El texto no lo decía lo que él estaba diciendo, pero Jesús sabía lo que el texto decía. Por eso dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y sigue diciendo el texto, y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que lo adoren. Y él te va a ofrecer lo que tú necesitas para que tú le adores. Estando en San Cristóbal, una de las jóvenes más fuertes que había en la iglesia, una muchachita, una increíble, pero comenzaron a entrarle los TA. ¿Sabe cuáles son los TA? Los TA, ya tengo arruga, ya tengo pata de gallina, ya tengo 40, ya tengo TA. Y cuando te entran los TA, las cosas como que se te va apretando. Y esta muchacha veía que se estaban entrando los TA y no había nada por los alrededores. Y el diablo le mandó una tentación ante su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Una pareja. Y el diablo le mandó una pareja. ¿Y cuántos sabemos que cuando el diablo nos manda una pareja para cubrir una necesidad, terminamos destruyendo nuestra propia vida? Esta muchacha se metió en una relación con esta persona, terminaron acostándose en una cama. Esa persona terminó embarazándola e inmediatamente le Gloria a Dios. ya estaba en los TA, pero en los TA bien pasados. Y resulta que un día voy yo al colegio, ella trabaja en el colegio, y de repente mandan unas flores. Y comenzamos nosotros a ver quién eran las flores. Y las flores nada más decían, cada capullo de flor que te estoy enviando es una muestra del deseo que tengo para hacerte feliz. Pero no decía quién la mandaba. Imagínese una muchacha que está con cientos de muchachitas en la iglesia que están en té.
En té estoy más buena que tú. Y de repente esta muchacha recibe esas flores, esta muchacha se vuelve loca. Y comenzamos a analizar quién mandó las flores, pero no encontramos el pretendiente. A la semana siguiente yo vuelvo otra vez y vuelven a mandar las flores. Y ella pregunta, Sanford, cuidado si es usted que me la está mandando. Digo, mi hija, no, es todo una diosidencia para que yo me dé cuenta de lo que hace Dios cuando uno es fiel. Hace 3 semanas, esa muchacha se casó con el que le mandaba las flores. Era un muchacho nuevo creyente que Dios le había traído a la iglesia. Trabajador, ingeniero, que ya tenía su casa y todo armado, nada más le hacía falta a la esposa. ¿Sabes, amado? Esta muchacha recibió muchas invitaciones de inconversos, mucho tiempo, muchos años, y ella estaba desesperada, pero ella prefirió creerle a su Dios. Y sabes que cuando le creemos a Dios, las cosas que vienen, vienen buenas, ¿sabes? Perfectas y agradables. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacían los ángeles? Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice eso. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted obedece al Señor, después de 40 días y cree en sus promesas, vendrán ángeles que le van a ustedes. Hello. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Que hay ángeles que están para servirme a mí. Hay ángeles que le sirven a usted. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que entenderlo. Después de 40 días, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Nosotros queremos que creer en la promesa de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar cuando eso pasa? Que vendrán ángeles a servirnos. Y cuando los ángeles sirven, hay cosas grandes que ocurren. Cuando un ángel le vino a servir a María, María salió embarazada sin la ayuda de José. Cuando un ángel vino a servirle a Jacob, Jacob fue tan bendecido que él llegó a tener más ovejas que su propio amo. Cuando un ángel vino a bendecir a Pedro y a Cornelio, dice que la casa de Cornelio se llenó de la gloria de Dios. Cuando el ángel vino a servirle a Daniel, dice que él peleaba por la bendición de Daniel por más de 21 días. Cuando los ángeles descienden a servirnos, ¿sabes qué pasa? Que lo que Dios tiene para nosotros se manifiesta en nuestras vidas. En estos 40 días podemos tener 3 actitudes. O la actitud de embriagarnos en el éxito que podemos tener a partir de ahora. O podemos tener la actitud de no creer en nada de lo que pasó durante estos 40 días y entender que yo no soy merecedor de lo que Dios quiere hacer conmigo. O tercero, puedo tener la actitud de creer en la palabra de Dios,
creer en las promesas de Dios, dejarme guiar por el Espíritu Santo para que ángeles me sirvan y yo pueda ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Hermano, yo entiendo que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo las creo. Y sé que la veremos. Yo le decía a una hermana que me llamó, a la hermana Raquel Cuevas, que me llamó el viernes. Y yo le decía, Dios me permitió, yo le preguntaba a Dios, pues Señor, si cuántas cosas tú nos has prometido y no estamos viendo ninguna. Y yo le dije, por favor, respóndeme. Y el Señor me permitió en este año viajar a los Estados Unidos 2 veces. En febrero fuimos mi esposa y yo, y estaba en invierno. Todos los árboles estaban secos. Aquel país solamente se veía el blanco de la nieve. Los árboles parecían que estaban muertos. Pero después tuve la oportunidad de ir en junio. Y cuando llegué en junio, todos los árboles estaban florecidos. Había flores preciosas por donde quiera. Todas las jardineras estaban llenas de flores. Y yo dije, pero son 2 países totalmente diferentes. Hace 4 meses estos palos parecían palos secos y muertos. Y ahora todos estos palos están llenos de verdor, están llenos de belleza, de flores. ¿Qué pasó? Y el Señor me dijo estas palabras. Los árboles no estaban muertos. Algo se estaba cocinando dentro de ellos. Pero ellos solamente estaban esperando 1 hora, 1 día y 1 mes para comenzar a brotar lo que estaba dentro de ellos. No había nada malo en el árbol. Él solamente estaba esperando el momento que sonara el campanazo del 21 de marzo para decir, llegó mi hora. Y el Señor me decía, no lo está pasando nada. No es que no están orando, no es que no están haciendo lo que tienen que hacer. Es que el momento no ha llegado. Pero cuando llegue el momento, va a resplandecer, van las hojas a salir, todo va a comenzar a producirse. Porque lo que están esperando es que llegue el momento. Y yo le decía esto a Raquel y ella me decía, pastor, pero es verdad. Nosotros estamos orando, pero no pasa nada. Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no pasa lo que tiene que pasar? Porque no ha llegado el momento. Pero cuando llega el momento, ¿sabe? El árbol no hace nada. La savia estaba dentro. Los brotes estaban ahí solamente esperando que llegue el momento. Todo estaba preparado. El árbol, aunque se veía muerto por fuera, por dentro estaba vivo. Y solamente esperaba que llegara el 21 de marzo para que comenzara a explotar lo que ya estaba dentro. Hay algo que está dentro de esta iglesia. Hay algo que se está cocinando. Y aunque todo parece muerto por fuera, aunque todo parece que nos está atacando, aunque todo parece que no va a llegar nada y que estamos muertos, sabes, dentro de nuestro interior hay algo que se está cocinando. Y que solamente está esperando que el tiempo kairos de Dios venga. Y sabes, y cuando eso llegue, las puertas no van a tener por dónde entrar. Las bendiciones van a llegar, los trabajos van a llegar, lo que estaba estancado va a llegar, pero solamente tenemos que esperar que el tiempo de Dios llegue.
Y mientras el tiempo de Dios llega, ¿sabes qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. Póngase de pie. Por eso tenemos que orar. Tenemos que orar por los norteamericanos, por la sociedad norteamericana, por lo que está pasando. A mí lo único que me duele es que no fue un blanco que lo hizo, que fue un negro que lo hizo. Qué pena que dañara nuestra raza, que fuera el primer presidente negro de los Estados Unidos que se fuera a favor del diablo. Qué pena. Eso duele en el corazón porque es nuestra raza. Aquí no hay nadie que sea blanco, aquí todito tenemos el prieto detrás de la oreja. Entonces, es lamentable que este hombre se abriera a lo malo. Y dijo Putin, oiga, Putin, un presidente ateo de una nación atea, dice: los Estados Unidos están en el declive económico que están porque se han apartado de Dios y han sacado la palabra de Dios de su país. Un ateo. Eso es como el refrán de que un conejo diciéndole a un burro orejudo, ¿no? Un ateo diciéndole a un país cristiano: ustedes están como están porque se apartan de Dios. Eso es como la piedra hablándole a los hombres. Pero qué bueno que hay un grupo de personas que están peleando por esta nación. Y que no vamos a dejar que el pecado se entrone en su escudo la palabra de Dios. Esta nación ha sido la única que en su cinta tricolor ha puesto el Dios, patria y libertad, poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Pero también esta nación fue fundada, basada en los principios de la palabra de Dios. El hecho de ponerle la Trinidad a esa gran fundación en pro de la libertad no fue una coincidencia. Si ustedes leen a Duarte, se dan cuenta de que Duarte fue un hombre pro Biblia, pro cristianismo, y que la verdadera libertad que él entendía, por eso nuestro escudo está en Juan capítulo 8, verso 32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es importante que el contexto de ese texto habla del pecado. Es la esclavitud del pecado, al conocer la verdad, lo que nos hará libre. Pero no es libre de una potencia extranjera, sino libre de la esclavitud del pecado, que es peor que la esclavitud social. Porque hay muchas personas que son esclavos del pecado y no pueden salir, aunque tienen la libertad social, aunque tienen una democracia. Y una muestra es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ellos son libres, pero esclavos del pecado. Y están mostrando esa esclavitud cada día más, mostrando que Satanás se quiere apoderar de la sociedad norteamericana. Como un carro automático, caminando pero sin pasar cambio. Uno está haciendo las cosas, pero la está haciendo sin deseo de hacerla, sin ganas de hacerla, o sea, porque tiene uno el compromiso de hacerla. Entonces tenemos que orar, porque esto no viene no viene del cielo, esto tiene que venir del diablo. Porque esto no es una otra persona. Mi cuñada, yo la llamé, una mujer que no se sienta, y me dice: ay, cuña, estoy aquí desde las 12 del mediodía, que comí, me acosté y no me quiero levantar. No quiero levantarme. Y esa mujer acostada es porque la cosa es grande. La pastora tuvimos que llevarla al neurólogo en esta semana porque los pies seguían hinchados. O sea que tenemos que meternos en oración, porque si la oración lo puede todo, es la manera que tenemos que hacerlo. Así que todos los discipulados, que no sean los discipulados nuevos, o sea, los que se comenzaron hace poco,
vamos a estar orando. Esta semana completa, desde mañana hasta el próximo lunes y hasta que el Señor diga, los discipulados van a estar orando, solamente intercediendo y metiéndonos en oración. Cada discipulado viene, se congrega aquí y vamos a estar orando. Pero también vamos a estar ayunando. Amados, vamos a ayunar. Si usted no puede ayunar, hay personas que preguntan, pastor, ¿y cómo es que se ayuna? Bueno, sin comer. Pero deje de, en la República Dominicana. Y esta semana ha sido catalogada como una semana de oración. Todos los grupos de discipulados, excepto los grupos nuevos, todos los grupos de discipulado, en vez de dar el discipulado, vamos a estar orando durante el tiempo que nos reuníamos. Si nos reuníamos por 1 hora o 1 hora y media, pues esa hora y media vamos a estar orando. Vamos a estar intercediendo por el país, vamos a estar intercediendo por la nación, vamos a estar intercediendo por la iglesia para pedirle cobertura a Dios por la iglesia. Vamos a estar intercediendo por las finanzas de la iglesia, por los hermanos, para que Dios bendiga las vidas de cada hermano. Vamos a estar poniendo una cobertura de salud sobre la iglesia. En estas últimas 4 semanas han operado más de 4 hermanos de la iglesia. Lilian, la esposa de Juan, fue operada. Dildri fue operada. La hija de Dildri fue operada. Beto fue operado. Milagro fue operada antes de ayer. Y así varias operaciones han venido en estos días. Mucha gente está afectada por la chichigua. Es increíble que el jueves estábamos hablando y viendo los síntomas, y la tercera etapa es una etapa de depresión. Y yo le decía a una persona, yo estoy en una etapa donde a usted le duele. Por ejemplo, para mí dejar de desayunar no significa nada. A mí no me afecta dejar de desayunar, porque yo no me desayuno casi nunca. Por ende, si yo ayuno en la mañana, pues no estoy haciendo ningún sacrificio. Ahora, a mí sí me es difícil dejar de cenar. Usted me puede quitar a mí las 2 comidas del día, pero sin la cena yo tengo dificultad. A mí me entran pajaritos en el aire. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trato de cenar, no de desayunar, sino de cenar. Y no ceno entonces, porque para mí eso sí es un sacrificio, no cenar. Así que usted trate de ayunar algo que le duela, para presentarnos a Dios, pidiéndole al Señor que cubra nuestra congregación y que nos bendiga. Que nos bendiga, porque necesitamos de su bendición. Quiero pedirle al hermano Dulben, que quiere compartir un testimonio en esta mañana con cada uno de ustedes, que pase por acá. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. La semana pasada visité al médico de la empresa donde laboro, porque desde que regresé del viaje de Europa, se me ha estado hinchando. Después de 40 días de adoración, yo me imagino que hay personas que no encuentran